si tú lo que enseñas es simplemente un sistema memorístico donde se reproducen contenidos, nunca tendrás un país creativo y original. Y hay un momento en la vida que te planteas, bueno, ya me queda poco. Voy a estar constreñido por el boletín del Estado, por lo que dice la normativa de la comunidad. Hoy día, tú no entras en una peluquería que tenga 40 años, ni en un restaurante, ni en un bar. Pero en cambio los colegios y los institutos exactamente igual que hace 40 o 50 años. Es decir, la enseñanza es algo así como el atapuerca de la democracia. Bueno, pues contra eso hay que rebelarse. Hola, yo soy Inés de Senís y esto es Flipa Spain, un podcast para hablar sobre arte contemporáneo, creatividad made in Spain y otras formas de no entendernos. Si nos dijeran que la educación no se puede cambiar, seguramente lo creeríamos a pies juntillas. Lo mismo que si nos dicen que es una sucesión de leyes educativas que dan escasos o efectos contraproducentes, que es rígida, que es lenta. Y sin embargo, quizás eso no es verdad. Hoy tenemos con nosotros a una persona que desde un instituto de enseñanza secundaria pública de un barrio de orígenes obreros de Madrid, en San Blas, desafió este moto de que la educación no se puede cambiar. Decidió meterle mano al sistema y darle la vuelta. A partir de ahí ha escrito un libro, digamos, de memorias que se llama La Revolución de las Musas y cuenta esa historia de transformación a base de entusiasmo, de creatividad, y está aquí con nosotros y es José Antonio Expósito. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias. Podríamos anticiparle a quienes nos siguen que después de lo que yo creo que va a ser esta conversación, van a ver la educación de otra manera. ¿No te parece? Pues seguramente, como teníamos que haberla visto siempre, ¿no? Tú llegas a un instituto que curiosamente tiene un nombre realmente inspirador, Sí, ¿no? O sea, era casi una premonición, ¿verdad? sí, sí. ¿Cómo haces para empezar a tratar de cambiar ese centro, un centro de enseñanza pública, como digamos, y sin recursos económicos extraordinarios, porque no es un centro privado, ni tiene una dotación especial? ¿Cómo haces para ir persuadiendo poco a poco a los que van a ser tus colaboradores, los profesores, el claustro y otras personas? ¿Cómo haces para persuadirlos de que no eres un iluminado, de que no eres un utópico, de que no eres un chiflado y que terminen colaborando con él? Bueno, mis compañeros ya me conocían porque yo llevaba ya años en el centro. Se retiraba el que había sido hasta ese momento director y mis propios compañeros son los que me impulsaron a tomar la decisión, me pidieron que asumiera yo el liderazgo del centro. Y a partir de ahí, pues es cuando uno se plantea la batalla de volver a la escuela pública, lo mucho que yo había recibido durante mi niñez, mi infancia y en la universidad, ¿no? Son retos que tenemos que asumir en algún momento. Y bueno, pues emprendí aquello con una ilusión y unas ganas extraordinarias, contagiosas, eso es cierto. Yo tenía siempre esa aureola pues, el profesor de literatura metido en el mundo de la poesía y ajeno un poco a reglamentos y a normativas. Y es verdad que mi dirección ha sido un poco extraña, una dirección lírica, yo lo apodaba, ¿no? Eso me confirió una aureola de un director extraño y al que pues quizás se le permitían cosas que a otros no. Yo era el que escribía, el que publicaba, el que andaba en ese mundo de la belleza. Y, y bueno, creyeron en lo que les expuse, creyeron en que era posible hacer una educación mucho más humana, más basada en la cercanía, en la proximidad con el alumno y con el profesor. Y sobre todo, la primera batalla que di fue la de la belleza.
quizá por ese vínculo con Juan Ramón, el poeta, y con la Institución Libre de Enseñanza, porque Juan Ramón fue discípulo, mejor discípulo de Giner. Yo conocía muy bien los entresijos de la Institución Libre de Enseñanza, y más que la institución, la interpretación que hacía un poeta de todos esos principios, donde la belleza superaba a cualquier otro axioma. Sin la belleza es muy difícil educar, es imposible. Y por la estética llegamos a la ética. No hay camino pedagógico más directo, y que además es que la belleza educa el espíritu de los adolescentes sin rodeos, sin circunloquios, ¿no? Y esto es algo que se ha olvidado en todas las leyes educativas. Un día se lo dije a la ministra. Le dije que el primer artículo de la nueva ley, dijo, bueno, espera que deja esta por lo menos unos años. Digo, pues si va a durar como todas, ¿no? El primer artículo debiera ser una reivindicación de la belleza. Los alumnos hoy día los escolarizamos en aulas pues que tienen 40, 50 años, degradadas, mal iluminadas, poco inspiradoras, y esperamos que el profesor haga innovación, transformación, que haga una educación propia del siglo XXI, pero le estamos relegando a él y a sus alumnos a unas aulas más propias del siglo XIX. Así es imposible. Entonces, uno de los primeros pasos que di fue la transformación del continente para transformar el contenido. Y todo fue mucho más fácil. Fue muy fácil. El profesor, cuando veía que le brindábamos una mejora de los espacios, sentía que recuperaba la dignidad de ser profesor. Cuando una profesora me dijo esto, tú te sobrecoges, porque te das cuenta que estás acertando de lleno, que no le puedes decir a un alumno a los 15 años que lo más importante a esa edad es la educación y escolarizarlos en esos ambientes degradados, ¿no? Así es que, heredé un instituto muy viejo, muy deteriorado, construido con materiales baratos en el año 80, un diseño muy anterior, y empecé una transformación para después, luego, en esos ambientes nuevos, renovados, que entrase la luz, que entrase la ciencia, la investigación, y un ambiente dinámico, ¿no? Y que entrase también la poesía, porque Sí. en tu concepción de la educación y de esa transformación que haces en la educación, la poesía no es una asignatura María, no es una extraescolar, sino que es un pilar fundamental. Y tú hablas de centros de enseñanza prosaicos y centros de enseñanza líricos. A mí me gustaría que detallases un poco ese contraste que me parece Sí. sumamente rico. Mira, cuando un centro educativo tiene una narrativa, no vamos mal, no vamos mal. No vamos mal porque ha construido un discurso que envuelve a padres, a alumnos y a profesores, y bueno, esperas de ese centro algo hermoso. Pero cuando el paso es un discurso no prosaico, sino lírico, estás ya en otro mundo. Y todo ya es posible. Todo es posible con una educación con esos principios. Nuestro lema del centro era un verso de Juan Ramón, 2 versitos: amor y poesía cada día. En esos versos se resumía todo lo que era el ideario educativo de un centro. No hay más. No necesitamos hacer grandes declaraciones, discursos. Ahí está contenido. Amor y poesía. Yo les pedía a mis profesores, a comienzo de curso, a los nuevos que llegaban cada año, porque ya sabes que en la escuela pública cada año recibes como un 20 o un 30% de profesores nuevos, ¿no? ¿Y cuál era el espíritu del instituto? ¿Qué es lo que buscábamos? Yo decía que para ser buen profesor tienes que amar a tus alumnos. Si no, no es posible. Tienes que establecer un
una cordialidad con ellos, una proximidad, una confianza, donde se pueda dialogar de todo y con naturalidad, y que el profesor conozca a quiénes está enseñando y sepa sus circunstancias, y eso era clave, clave. Y el segundo principio era la poesía. La poesía es belleza, es comunicación y es indagar en lo que se desconoce. El maestro en la escuela tiene un cometido similar al poeta. Sí. El maestro es el que nos revela lo que no alcanzamos, lo que no sabemos, igual que el poeta. Y en esa dimensión poética no se estima en la educación, ¿no? Yo todos los claustros y los consejos escolares los abría leyendo un poema. Yo no leía el acta de la sesión celebrada en el último claustro, sino que a propósito de lo que íbamos a debatir o en relación con la actualidad que estábamos viviendo, traía un poema porque era una manera de marcar una altura ética. Muchas veces nos enzarzamos cuando estamos en cualquier colectivo, un grupo de gente, en cuestiones que son menores, minucias, polémicas, discusiones que aportan muy poco porque perdemos el norte de donde estamos. Entonces era una manera de recordar a los profesores que somos educadores, era una reunión de profesores y teníamos que tener una altura de miras, pensar siempre en un ideal educativo para nuestros alumnos, ¿no? Esa era la finalidad y bueno, era muy bonito porque incluso algunas veces que por prisas o por aceleración no empezabas con el poema, alguien del claustro levantaba la reclamaba. mano y me decía, ¿y el poema? Y lo pedían a veces profesores que pues a lo mejor no pensabas que tuviesen esa pasión, ¿no? La profesora de física o no sé, y bueno, era bonito esa compenetración con mis compañeros. Bueno, pues sí, en aquellos años impulsé además lo que llamé una pedagogía poética. Aquello sonaba en la administración y a los inspectores como, a ver, pero ¿qué está usted diciendo? ¿De qué habla cuando ¿qué Claro, es esto? teníais inspecciones, Sí, claro, las claro. rutinarias, cómo reaccionaban. Como Claro. todos. Y bueno, pues el inspector cuando me preguntaba por aquello, que decía, no entiendo yo estas cuestiones que usted habla, Expósito, ¿a qué se refiere? Digo, bueno, pues, ¿qué es lo que pretende con tanta poesía? Y yo le decía, pues, recuperar la ilusión de todos. Y claro, el inspector decía, bueno, si se trata de eso, siga usted con el verso, ¿no? Sí, era importante para mí romper una dinámica, una inercia en la que la ilusión parece que se había desaparecido de la enseñanza, ¿no? Y de eso, a eso me empeñé. Hay posiblemente lo recuerdas, un grupo de La Movida que tenía una canción que se titulaba Malos tiempos para la lírica. Quizá esos malos tiempos para la lírica son los que reclaman, como ese profesor tuyo que tú no sospechabas que fuese un aficionado a la poesía, los que reclaman más el recurso de la lírica, ¿no? De la poesía, justamente a lo mejor en tiempos como los que vivimos ahora, que no son muy líricos, son más bien de una dominancia prosaica, ¿no? Sí, y además pensamos que la poesía es algo marginal en un mundo como el nuestro, o la filosofía. Y cuando uno piensa en lo mejor que ha dado España en este siglo pasado, tú piensas en dos referentes. Uno de ellos es Juan Ramón, para otros es Antonio Machado o Lorca, pero ahí estamos. Y Ortega, un filósofo y un poeta. Y son los que han hecho una España mejor, una España innovadora, atrevida, y donde han elevado la calidad estética y humana de la sociedad. Juan Ramón ha educado sentimentalmente a millones de personas y los frutos del pensamiento de Ortega los vivimos y los debatimos todavía hoy. Las minorías, las masas, la rebelión de las masas. Todo esto está candente. Bueno, pues creo que recuperar eso para una escuela es recuperar el centro del camino y sobre todo rehumanizar la enseñanza porque algunos han pretendido conquistar el futuro en la escuela
volcando en ella una cacharrería que todos consideramos en la mayoría de las veces innecesaria. Ordenadores, pantallas, realidad virtual, impresoras 3D, transparencias. Bueno, ha habido una sucesión de cacharrería que hemos ido arrinconando en las aulas porque no es eso lo que necesitamos. Los directores pedimos otras cosas muy diferentes, más profesores, personal cualificado para atender a chicos con problemas, con discapacidad física o psíquica, enfermeros en las escuelas, terapeutas. La sociedad hoy día traslada a la escuela unos problemas enormes, pero no nos dota de medios. Que te den un ordenador o una pantalla no ayuda. No significa eso nada para un alumno que necesita ser escuchado, ser acogido, y eso lo hace un profesor que lo mira a los ojos. Cuando hay un problema, no lo resuelve un programa informático, lo resuelve una profesora que se sienta a conocer a ese alumno. Y eso es lo que pedimos una y otra vez. ¿Y tú crees que los dispositivos, es decir, las tablets, los ordenadores, que son objetos físicos, ¿no?, crean una barrera entre Sí. los humanos, en este caso, entre los chicos y los profesores? Porque evidentemente están colocados ahí para ser usados y quizás rompen esa línea directa Sin duda, entre el adulto y el niño, el maestro y el alumno. han robado el protagonismo al profesor. Mm. Han robado pues ese lugar preponderante que tiene que tener en la educación una maestra o un docente. Y no es admisible. Vamos entonces a una enseñanza deshumanizada. Los programas informáticos no educan. Transmitir conocimientos, pueden alcanzar conocimientos, pero la educación es algo más importante que transmitir unas fórmulas o unas fechas. No, eso no es válido, ¿no? Hay un ejemplo que es el que encarna el profesor, un ejemplo, una forma de estar y de abordar el mundo y de tratar a las personas, porque eso no lo vemos, ¿no? Y no lo aprendemos con una máquina, ¿no? Cuando llegó la pandemia, fíjate, y vimos cómo los alumnos estaban aislados con sus ordenadores, con sus programas, todos nos dimos cuenta que por ese camino la educación no avanzaba, ¿no? Y quizá eso sirvió para que algunos bajasen las expectativas con respecto a la tecnología para suplir a los profesores y arrinconarlos. Es que algunos llegaban a proponer, bueno, pues con estos métodos nos sobran profesores. Bueno, la pandemia reveló la otra cara de la moneda, afortunadamente. En este caso por la educación, porque no se puede prescindir del contacto humano. Los griegos enseñaban paseando con sus alumnos y dialogando, el método socrático, preguntar, dialogar. Bueno, pues ese es el que hay que recuperar, una enseñanza más humana. Y en esa falta de humanidad, que recoge precisamente el libro de Ortega, sobre el que tú haces esa reinterpretación, claro, de revolución de la rebelión de las masas a la rebelión de las musas, ese hombre masa, ¿no?, ese hombre rutinario, tú tratas de justamente crear un ser, un humano creativo, un humano con características individuales, genuinas, propias. Pareciera que el sistema educativo, y mucha gente se queja de eso, en este país lo que genera son legiones de empleados y gente con muy poca iniciativa. Desgraciadamente, porque los conocimientos es importantísimo en educación, claro, la sabiduría, pero tan importante o más que la sabiduría es la sensibilidad. Y la sensibilidad es creadora y además hace que te cuestiones lo establecido y que quieras girar las cosas y darles una vuelta para ver si de otra manera tiene esa perspectiva nueva o ese otro enfoque más rendimiento, más utilidad, más provecho para todos, ¿no? Y el cuestionarse lo que te dan
eso lo genera la sensibilidad. La sabiduría hace que a veces admitas lo que tienes delante, pero no lo cuestiones, ¿no? Por eso decía que es tan importante o más en educación la sensibilidad. Y como te decía, muy pocas veces se cultiva en los centros, y aquellas asignaturas que son con esa raíz o ese matiz, quizá no cobran el protagonismo que debieran, ¿no? Y todo lo dejamos a la técnica, y la técnica, bueno, tiene sus limitaciones. Y en tu experiencia, ¿qué réditos, qué frutos pudiste tú y tus colegas advertir en términos de creatividad entre el alumnado? Pues la creatividad no se refiere exclusivamente al ámbito humanístico. La creatividad traspasa todas las disciplinas, y la creatividad pues la hemos comprobado y observado en las investigaciones que han realizado nuestros alumnos. Desarrollamos un programa que llamamos de investigación, donde los alumnos abordaban en profundidad un tema que ellos elegían para investigar, pues con una edad impropia de ello, ¿no? Con 16, 17 años, guiados por investigadores de los más prestigiosos centros del país: el CENIO, el CIEMAT, el CSIC, el CENIC, las universidades, hospitales universitarios, el INTA, hasta la NASA. Hemos tenido colaboradores muy importantes, y seguimos teniéndolos, que tutelan a ese alumno durante 2 años en un tema específico, ya sea el cáncer, los rayos cósmicos o cuestiones físicas, nucleares, biomedicina, etc. Ahí es donde, si un alumno ha cultivado precisamente esa sensibilidad, ese espíritu creador, aborda esos planteamientos que recibe de los investigadores con una originalidad a veces impropia de un muchacho que, bueno, pues está empezando, pero se atreve, aunque luego sean caminos errados, se atreve a intentarlo, ¿no? Y conocen el método científico y lo ejecutan, pero se plantean otras cuestiones. Y hicieron investigaciones muy brillantes, hasta tal punto que tuvimos una vez a la máxima experta del virus de la gripe en España, que dirigió una investigación de una alumna, que me propuso publicar lo que había hecho esta chica en una revista científica. Y bueno, yo no conozco nada de ese mundo, y dije, bueno, tú eres, Amelia, la que más sabe. Y a los meses llegó con la revista, con la publicación de una niña de 17 años. Bueno, pues porque, como digo, si tú lo que enseñas es simplemente un sistema memorístico donde se reproducen contenidos, nunca tendrás un país creativo y original. Será reproducir algo que ya está hecho, pero los países y la humanidad avanza cuando nos planteamos cuestiones hasta ahora no realizadas, y otros senderos diferentes, ¿no? Fíjate, es que es francamente increíble. Y ahora digo increíble, me acuerdo además de la expresión de la exalcaldesa de Madrid cuando conoció Así, vuestro instituto, que exclamó precisamente eso, ¿no? sí. Esto es increíble, esto es Lo increíble. repetía una y otra vez. Efectivamente, y es increíble. Es decir, que un instituto público, sin ningún tipo de respaldo, hayáis conseguido que vuestros alumnos sean mentorizados por científicos del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Consejo de Investigación Nacional sobre el Cáncer, la NASA. Aquí, aparte de persuadir, hay que tener también un elemento de seducción, La pero palabra poética. claro, pero por el otro lado yo encuentro que quizá también hay mucha gente con ganas de que se le Sí, pidan cosas, ¿no? De te ayudar. sorprende. Te sorprende cuando te diriges a una institución, a una persona concreta, y le explicas en qué consiste el proyecto. Nunca te dicen que no. Yo lo explico a otros muchos directores.
La gente está ávida de apostar por la educación de su país, y cuando le brindas la oportunidad a una institución, a un investigador, de hacer algo por un instituto público de un barrio, todos, es que sin dudarlo, han cogido de la mano a una alumna, a un alumno, y han estado con él durante tiempo en el laboratorio, ensayando, transmitiéndole sus conocimientos, porque los chicos a esas edades tienen una capacidad de absorber lo que se les explica y parten de cero. Pero esos progresos lo engrandecen al investigador sobremanera, porque ven dónde ha cogido a ese chico y dónde lo está dejando. He visto a algunos investigadores porque hacemos unas exposiciones, una especie de mini congresos que dura 3 días, donde cada chico expone en cuarto de hora su investigación. Lo hacemos en el salón de actos del CSIC. Allí acuden los investigadores, las familias, los alumnos de primero de bachillerato, para ver a dónde deben llegar. Y en esos actos he visto a algún investigador emocionarse de verdad, escuchando a los niños. Yo a tu edad, le decía este investigador, Alberto Schumacher, uno de los grandes estudiosos del cáncer en España, de estos genios que hemos repatriado, ¿no?, que ahora dirige el Instituto de Investigación en Aragón, emocionarse al escuchar al muchacho hablar del cáncer con la profundidad con la que lo hacía, y decirle: yo a tu edad no sabía nada del cáncer, nada. Y claro, era un muchacho con 17 años que volaba ya muy alto. Cuando van a la universidad, estos chicos son conscientes de lo que ha supuesto este programa para ellos, porque se comparan con chicos de otros institutos o colegios privados, públicos, y se dan cuenta que están muy por delante, porque han utilizado un método, unas herramientas, que es las que va a tener que hacer en la universidad, pero que los demás no están habituados, ¿no? Bueno, pues ese ha sido nuestro pues satisfacción y el alimento para seguir en esa línea, ¿no? ¿Qué ideas o qué consejos darías tú para superar lo que yo creo que son dos obstáculos precisamente para hacer cosas desafiantes y que superan lo previsible, como pueden ser el miedo o la resignación a pensar, me van a decir que no, esto no se puede, ¿no? Que es algo que es como una especie de coartada que nos damos a nosotros mismos para no ir más allá y para privarnos de cosas que nos podrían enriquecer mucho la vida nuestra y, por supuesto, también la de los demás. Pues mira, yo asumí la dirección cuando ya tenía 48 años. Y hay un momento en la vida que te planteas: bueno, ya me queda poco, ya me queda poco. Voy a estar constreñido por el boletín del Estado, por lo que dice la normativa de la comunidad, por lo que ha sido la tradición, o realmente quiero divertirme, pasarlo bien, ilusionar a estos profesores y brindarles una oportunidad a los chicos. Y te pones al final un poco todo eso a la espalda y dices: bueno, si nos llaman la atención porque estamos haciendo cosas que no son normales, bueno, pero en ningún momento eran cosas disparatadas, pero queríamos salirnos del tiesto y hacer educación de verdad. Y yo creo que cuando escuchas a las familias, pues como una madre que un día nos trasladaba un mensaje muy bonito, dijo: seguid así, sois el orgullo de todo el barrio. Pues te das cuenta que estás haciendo un buen trabajo. Una comunidad de un barrio se identifica no con un equipo de fútbol, no con eso es lo que vemos a diario, sino con el instituto donde están sus hijos. Eso es grandioso. Eso es una cooperación entre familias, profesores y alumnos que da estos resultados, ¿no? Yo he tenido una enorme suerte con las familias que han venido a estudiar a nuestro instituto, y con esos alumnos también. Entonces, las normas pues limitan la libertad de todos. Es verdad que un funcionario pues se la juega, ¿no? Pero sin hacer disparates. Creo que hay mucho recorrido por hacer, y a veces
como dices, no nos atrevemos, porque no es lo acostumbrado, porque esto siempre ha sido así. Bueno, pues yo les decía siempre a mis profesores, vamos a girarlo, vamos a intentar lo que no se ha hecho hasta ahora. Y acertábamos, y veíamos que los resultados nos acompañaban. Teníamos, fíjate, los mejores resultados en selectividad que habíamos tenido nunca. El alumno número 1 de toda la Comunidad de Madrid, donde se presentan más de 60.000 niños a los exámenes, pues quedó el número 1. Otro año, otro chico quedó el número 2. Dos niñas quedaron las número 1 de la Universidad Politécnica. Es decir, que hacíamos una enseñanza atrevida, distinta, pero cuando pasábamos los filtros donde nos miden a todos, resulta que brillábamos. Llevamos en 11 años a 1.295 alumnos de San Blas a la universidad y aprobaron todos menos uno. 1.294, que si los pones en fila, eso es una barbaridad. Es decir, llevábamos cantidad y calidad. Y como instituto estábamos siempre entre los primeros, el primero, el segundo, el tercero, el quinto, cada año. Y esos resultados que superan a lo mejor los de alumnos de escuelas privadas, donde se pagan mensualidades elevadas. Sí, así es. Parece que echase un poco por tierra el problema de que la enseñanza es una cuestión de dinero. No es cuestión de dinero. Vamos a ver, la enseñanza sí es cuestión de dinero en el sentido de que un país tiene que invertir. O sea, no podemos decir otra cosa y sería demagogia. España es un país, además, que siempre ha optado por una educación barata, no de calidad. No le ha preocupado la calidad a España, sino que no costase dinero. Y España ha suspendido siempre. España ha sacado un 4, 4,5, 4,6, nunca ha llegado al 5 del Producto Interior Bruto. Cuando otros países invierten el 7, el 6, el 8, claro, eso luego se traduce en mejores medios, mejores condiciones para los profesores y los alumnos, más dotación y evidentemente es dinero. Tú necesitas tener atendidos el departamento de orientación con personal adecuado, con desdobles, con laboratorios bien dotados y eso se necesita que alguien lo financie y lo financia la sociedad, ¿no? Con los impuestos para tener una educación de calidad. Pero cubierto esto, las posibilidades son altas, ¿no? Y fíjate, te cuento una anécdota porque el modelo que desarrollamos nosotros trascendió más allá de lo razonable, de los límites, porque un día recibí una llamada de una de las familias más ricas de este país, una de las 10 familias pues, con mayores dineros. Y resulta que tenían una ahijada que quería la niña matricularse en nuestro instituto porque quería estudiar un bachillerato de investigación como el que teníamos para estar en contacto con un investigador en un laboratorio y llevar todo ese terreno ganado para luego después estudiar medicina. Eso te sorprende enormemente porque esta niña, como me dijo, pues tenía las posibilidades de ir a estudiar a Inglaterra, a Estados Unidos, a los colegios más privados, más elitistas, y prefiere quedarse en nuestro centro. Eso fue algo, fuimos muy discretos, no se supo esto, ni quién era, ni nadie, y la niña se incorporó con normalidad, realizó una investigación extraordinaria, una chica muy brillante, ahora está en la universidad, volando alto, claro, pero ahí fue un momento de inflexión tremendo para nosotros porque nunca hubieras imaginado que un instituto público de un barrio acogiera a una niña con este perfil. Este hombre, claro, cuando la niña le propuso venir a nuestro centro, dijo, ¿y eso de las musas qué es? Y pidió una entrevista. Vino al centro a conocerlo y le he escuchado a este hombre pronunciar elogios enormes de nuestro instituto en distintos ámbitos. O sea que, bueno, fíjate cómo pueden cambiar las tornas, ¿no? Es interesante decir también que esto lo habéis hecho contracorriente.
Es decir, tú hablas del bachiller científico, hablas del centro bilingüe y todas estas cosas vosotros las solicitasteis a la Consejería de Educación de la Comunidad y estas y otras y os fueron Denegadas. incomprensiblemente denegadas, ¿no? De manera Sí. reiterada, con lo cual hicisteis una especie de institución libre de enseñanza vosotros también, os liasteis la manta a la cabeza y superasteis con creces, digamos, los cauces que pueden establecer ese tipo de Sí, sí. parabienes, ¿no? O de aprobaciones oficiales, ¿verdad? El director anterior ya lo había intentado, ¿no? Es una manera de revitalizar un centro, pues solicitar a la consejería los programas oficiales que ofrece a los claustros, pero no los ofrece a todos. Entonces tú los pides y la consejería, pues a uno se lo concede, a otro no. Hay unos criterios, unos baremos. El director anterior lo intentó con 2 programas de la consejería, no los consiguió. Yo pedí también otros 2 o 3. Ya en el tercero es cuando ya me paré y dije, hasta aquí. Habíamos sido rechazados en 5 ocasiones, o no habíamos sido seleccionados, o no habíamos presentado un proyecto de calidad, o no sé cuáles eran los criterios. Tienes 2 opciones, bajar los brazos y decir esto no hay nada que hacer, o a partir de ese momento creer que, bueno, la ley te da esa posibilidad de la autonomía de gestión, autonomía de centro, para desarrollar programas innovadores. Y a eso apelé a mi claustro. Bueno, vamos a tener que estar aquí en estas condiciones. Entonces, o una de dos, o lo hacemos nosotros o nadie va a venir. Y bueno, pues poco a poco impulsamos diversos proyectos como este de la investigación o el de la repetición 00, donde nos propusimos, mucho antes de que la ley hablase de que todos los niños debían promocionar, que fue un contraste porque hubo profesores que decían, con los niveles que hemos alcanzado ahora, si hacemos esto de la promoción de todos los niños, lo vamos a destruir. Estás hablando de no repetir curso. Claro, porque un instituto público, no todos los alumnos son brillantes que lanzan estudios de nanosatélites o hacen cosas. Hay chicos que tienen dificultades porque tienen problemas a veces sociales, personales, familiares, no tienen la capacidad que tienen otros, pero no entran en el sistema por muchas circunstancias, ¿no? Y una escuela pública tiene que atender a todos. Y creamos un programa para acompañar a estos alumnos con un mentor, un profesor que, aparte del tutor, se preocupa de este chico, de darle clase de manera individual y acompañarlo durante todo el curso. Cuestiones elementales como a veces ni siquiera nos planteamos, hacer un resumen, interpretar lo que le han dicho, organizar una agenda, atender a la familia, porque las familias a veces se ven desbordadas, no saben ni en qué curso a veces está su hijo, ni el nombre del instituto. Bueno, pues esa labor de quién se preocupa de ese chico para que no abandone el sistema escolar. El fracaso escolar, los suspensos a veces generan, pues eso, es la antesala de un abandono. Y no quieres que un alumno salga del sistema cuando todavía tiene edad de estar ahí, recibiendo algún conocimiento. Bueno, pues ideamos un programa para apoyo de estos chicos. Era como tener un profesor particular dentro de la propia escuela, con las ventajas que eso supone. Para ese profesor, las horas que dedicaba ese chico eran lectivas, como si estuviese atendiendo a 30 alumnos. Bueno, pues yo le consideraba lectiva esa hora. ¿De dónde sacábamos los recursos? Pues quitando desdobles de aquí y de allá para focalizar los recursos en aquellos que más lo necesitaban. Ese es otro programa que tuvo un éxito indudable. También impulsamos los alumnos mediadores. Me interesa muchísimo ese tema. Quería proponértelo justamente, sí, lo de la mediación, porque me pareció una forma de dar la autoridad directamente al muchacho, claro, darle la confianza, claro, de que es capaz de resolver problemas que se generan en su entorno. El adulto se retira, supervisa, auxilia si es preciso. Me pareció una de las medidas que explicas en el libro del mayor interés. Está en consonancia con esa pedagogía poética de la que hablaba, sí, donde la palabra es lo sustancial del proceso.
y donde los alumnos, como has dicho, cobran el protagonismo de solucionar los conflictos que surgen en cualquier escuela, en cualquier ámbito, mediante la palabra y el diálogo. Los niños reciben una formación para convertirse en mediadores y son los propios compañeros los que eligen a aquellos que se adecúan al perfil que han escuchado que tiene que tener un mediador. No otorga razones, sino que escucha y propone diálogos, acuerdos que se comprometen a firmar los chicos que están atravesando pues, una dificultad. Y además cumplen la función de integrar a aquellos que pues, tienen dificultades para socializar. Son los que detectan quién está en un mal momento o qué ha sucedido en una familia, porque con 1.500 alumnos los jefes de estudios, los tutores, no llegamos, ¿no? Y ellos saben que son esenciales. Cuando venían, esto empezamos hace 14 años, en aquella época, 15 o 16 años, perdón, ya el tiempo pasa. No existía la mediación prácticamente en el ámbito escolar, en otros, en el laboral, pero esa experiencia que tienen estos alumnos luego la trasladas a su familia, cuando luego después están en ámbitos laborales y se dan cuenta que eso funciona. Por lo tanto, estás educando en el mejor sentido del término, ¿no? Es otro increíble. Sí, y además les dábamos el protagonismo cuando venían la televisión, la radio a preguntar. No, nosotros dábamos un paso atrás y eran ellos los que explicaban cómo lo hacían, qué procesos habían solucionado, y eso les daba a ellos también una autoestima enorme. Fíjate, yo he presentado tu libro como libro de memorias de una experiencia transformadora, pero casi se me ocurre que podía ser también un manual. Yo no sé si vuestro ejemplo, las cosas que habéis hecho como pioneros, han irradiado, Sí. han cundido en otros centros. Sí, de hecho, bueno, desde que ha aparecido el libro es verdad que estoy acudiendo a muchos encuentros con otros directores de otras provincias de toda España, profesores, directores, futuros directores, para explicarles lo que hemos hecho. A veces tienes el pudor de pensar que uno es el que lo ha hecho todo bien. Yo les digo, he cometido muchos errores y insisto muchas veces en esos errores, equivocaciones donde tomas un camino, retrocedes y escuchas, sobre todo escuchar, porque nadie tiene la certeza de que ese es el camino correcto. Y tú puedes tener una intuición, pero la realidad, escuchas a las madres, escuchas a los profesores y te hacen recapacitar sobre lo que tú estabas planteando. O sea que tiene que ser una labor conjunta. Nunca hagáis caso a estos mesías salvadores que dicen yo tengo el camino y este es el modelo educativo, que nadie, es imposible. Tienes que adaptarte a tu entorno, al profesorado que tienes, y a lo mejor lo que nosotros hemos hecho no es válido en otro pueblo de España por otras circunstancias, pero el espíritu sí. La forma de materializarlo cambiará, ¿no? Háblanos también de la experiencia que tuvisteis con el tema de los idiomas, que de no tener la autorización para ser un instituto bilingüe, termina siendo un instituto multilingüe, porque llegasteis incluso a países como Canadá, hicisteis intercambios con gente de Moscú, ahora no Sí, se puede sí. hacer, pero sí, sí los tuvisteis. Y sobre todo, volvemos al tema de que esto parte de un instituto donde viajar, residir, alojarse en otros países que tienen un nivel de vida más caro, no está al alcance de los Claro. bolsillos de todas las familias. ¿Cómo hicisteis eso? Pues quizá ahí yo tenía una espina clavada, porque yo nací, me crié y me eduqué en Vallecas en los años 70, y claro, las limitaciones de todo tipo son enormes, y mi mayor barrera siempre fue el idioma. No se estudiaban idiomas en aquella época
y difícilmente podías hablar con alguien de otro país. Nadie pisaba, ningún extranjero, Vallecas, ¿no? Ni España, si me Ni apuras. España. Pues en Vallecas era algo insólito. Y yo siempre soñé con una escuela donde el contacto y la comunicación con otros centros de otros países fuese fluida. Un alumno tuviese la oportunidad de escuchar a una niña belga, a hablar con un italiano, con un alemán, conocer otras realidades, ¿no? Y fue uno de los programas pues, que impulsé desde el principio, el intercambio. Buscábamos alianzas con centros de otros países para que nuestros alumnos se alojasen en la casa de ese chico francés y luego después, durante una semana, 10 días, y ese chico luego después se alojaba en la casa del niño de San Blas. Y los chicos a veces valoraban, pues claro, los de San Blas decían, bueno, es que cuando venga el canadiense a mi casa después de estar allí alojado en una casa extraordinaria, digo, pues tranquilo que él lo que menos va a valorar es eso, sino la experiencia que va a vivir, ¿no? Y el fomento de los idiomas, pues era crucial. Sin embargo, no optamos por el modelo del bilingüismo que se potenciaba en la Comunidad de Madrid, donde se enseñaban asignaturas como biología o historia de España en inglés. A mí me parecía una traición a Cervantes y además siendo yo filólogo, pues creo que no me parecía lo adecuado, porque además no hay tantos profesores con un nivel de inglés tan alto, en número digo, para explicar con detalle cada una de estas cuestiones, ¿no? Y además los exámenes a los que luego tienen que enfrentarse para abordar su futuro en la selectividad son en castellano, no son en inglés. Y el vocabulario pues a veces no fluye. Así es que en lugar de hacer eso, lo que hicimos fue crear por las tardes en el instituto unas clases reducidas en torno a 10 alumnos donde se les preparaba para los exámenes de Cambridge. Era voluntario y obtenían al final la misma titulación que un chico que iba al instituto bilingüe. Por lo tanto, las familias se tranquilizaban en ese sentido. Y en lugar de potenciar el inglés, potenciarlo en el sentido de apostarlo todo a él. De exclusividad, prácticamente. Claro, pues nosotros recuperábamos el francés y incrementábamos, en lugar de estudiar simplemente 2 horas, poníamos el doble, 4 horas para estudiar francés. Porque en todos los países de Europa los chicos manejan 2, 3 idiomas. En España con inglés ya nos conformamos, ¿no? Y sin embargo tenemos como vecinos a Francia y a Marruecos, entonces es un absurdo. Cuando luego después ves a nuestros alumnos que iban a la universidad y obtenían plazas en las becas Erasmus para estudiar en Francia, en Bélgica o en Canadá, claro, es que era un 5% los chicos que estudian francés. Y en aquel momento, pues chocaba, porque las familias a veces decían, francés, pero si esa lengua ya no tiene interés. ¡Caramba! Luego han visto los beneficios de ello. Y además, aprendiendo francés, estás reforzando el conocimiento de tu propio idioma, porque es una lengua romance, las estructuras, las construcciones son muy sistemáticos los franceses en la organización de sus textos y esto incrementa el dominio de tu propia lengua, ¿no? Entonces, esos intercambios pues, nos llevaron a abrir una ventana en San Blas a Europa y al mundo. Nuestros alumnos viajaban a Francia, Alemania, Polonia. Tuvimos un intercambio con una escuela de Moscú durante 2 años, hasta que estalló la guerra. Que se llamaba Cervantes, además. Se llamaba Miguel de Cervantes, una escuela que enseñaban español y donde salían muchos de los traductores, salían de esa escuela y luego iban a la universidad. Y bueno, pues una experiencia maravillosa para abrir la comunicación con otros países, con otras sociedades que dieron fruto, porque una de las niñas que eran niños de tercero de la ESO, pues acabó estudiando ruso aquí en España. Le atrajo tanto esos caracteres cirílicos que bueno, estudió. Y fue durante un verano más, invitada por la familia que la acogió,
a pasar un verano allí, ¿no? Bueno, esto es sembrar. Fíjate, cuando fuimos allá a Moscú, le escribí al embajador de España para comunicarle que iba a una escuela pública española que iba para allá. Y el embajador, a los 2 días, me contestó, Fernando Valderrama, un hombre, yo no le conocía absolutamente nada, pero creía que era mi obligación, lógicamente, poner esto en conocimiento. Y me dijo que nos recibía, que tenía mucho gusto, y allí en la embajada estuvimos charlando con él, los niños, y el hombre nos dijo, sois los primeros y los únicos que habéis llegado tan lejos. Nunca nadie ha venido hasta acá, ¿no? Bueno, pues eso era abrir ventanas y nuevas fronteras. Tuvimos un intercambio, tenemos con Canadá desde hace pues 10 años, con el colegio Stanislas. También han viajado nuestros alumnos a Chicago, pero quizá lo más sorprendente y más llamativo, sin duda, es las expediciones que hemos hecho. Hemos hecho 5 expediciones a la Amazonía ecuatoriana. Esto, claro, es algo inaudito. No hay ninguna escuela de secundaria, ni en España, ni en Europa. Tomado el relevo a Miguel de la Cuadra, veo. Pues eso nos dicen, pero fíjate, sin el respaldo del Estado. Claro. Esto es un instituto de una barriada que con sus profesores emprende este camino. Es verdad que llamamos a la embajada para recibir apoyo de la embajada de Ecuador, nos han ayudado, pero la aventura es desproporcionada para las fuerzas de un centro. El primer viaje fueron 8 niños, en el segundo ya teníamos 30 niños, porque esa pedagogía poética de la que te hablo implica que esos niños que van a ese viaje tienen que hacer una crónica día por día, o ejerce un niño de periodista y otro de fotógrafo, y hacen una memoria de lo que han hecho durante ese viaje. Y cuando llegan, hacen unas reflexiones interesantísimas, de un adolescente que se ve fuera de su ámbito, de una ciudad, una capital europea, y está en mitad de la selva. Son otras sus preocupaciones, son otros los referentes, y les hace cuestionarse muchas de las necesidades que nos crea esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Y la naturaleza cobra otro sentido para ellos. Bueno, viven en unas cabañas que son de las Sinchiwarmi, unas mujeres que han levantado allí esos hospedajes para recibir normalmente estudiantes universitarios americanos, ¿no? Somos los únicos, ya te digo, que vamos para allá. Bueno, pues otras realidades. Ese libro que redactan, que llenan de fotografías además, pues lo presentamos a los premios del ministerio y obtuvimos el primer premio, el primer año, el Vicente Ferrer. Pues fue una gran alegría para todos y ya llevamos pues 5 expediciones. En la última, el presidente de Ecuador supo a través del embajador de todo esto que estábamos haciendo y pidió expresamente que quería recibirnos, me invitó a viajar hasta el Palacio Presidencial de Carondelet, nos recibió a todos los chicos y se asombró de lo que estábamos haciendo y de lo que estábamos luchando por difundir la cultura de su país, romper muchos de los esquemas que tenemos, y además porque los niños veían cómo la inmigración tenía otra cara. Conocían las aldeas de la sierra y de la selva, de donde venían muchas veces los inmigrantes que están trabajando en España, ¿no? Y cambiaba su percepción, sin duda, sin duda. Muy interesante, es enriquecedor en todos los aspectos. Bueno, pues esa era la dimensión universal que creo que tenemos que darle a la educación y que engrandece no solamente una escuela, sino un país. Y en ese trabajo que tú has calificado bien de sembrar, también ha habido frutos de retorno, porque una de las cosas que cuentas en el libro es que a partir de esos intercambios de residencia y de idiomas con otros países, ha aumentado en algunos sitios el interés y la demanda por aprender español. Sí, sí. Es una labor también del Instituto Cervantes que estáis haciendo vosotros, ¿verdad? Sí, es bonito. Mira, una anécdota te cuento como los canadienses, recuerdo que la profesora me explicó que la que los acompañaba
querían ver, lógicamente, el Museo del Prado, pero también los niños, son chicos de 16 años, querían ver también el Museo del Real Madrid. Bueno, pues ese interés tienen, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos que lo puedan ver. Y entonces escribí una carta a Florentino Pérez pidiéndole pues ayuda para un acto de hispanismo, donde unos chicos estudiantes pues querían conocer. Me recibió el director general del Real Madrid y allí en su despacho tuvimos una entrevista muy cordial y el hombre, pues, bueno, entendió lo que estaba explicándole y nos dio entradas para que todos esos niños fueran a ver un partido entre semana, pues no recuerdo si era el Osasuna o el Cádiz, no recuerdo. Y estuvieron viendo el partido en primera fila, saludando a Ronaldo, a Benzema, a sus ídolos. Y bueno, luego se llevaron camisetas, se llevaron bolígrafos, etcétera, de allí de la tienda. Cuando regresaron a su país, a los meses me dijo la profesora: ¿sabes, José Antonio, que se ha duplicado el número de solicitudes de estudiantes de español Claro. para el próximo curso? Y bueno, pues mira, nunca sabes cómo llegas a los adolescentes, a veces por una serie de televisión, a veces por un equipo de fútbol, Claro, pero claro. estás haciendo... Y con el deporte, que es algo que tampoco habéis descuidado en este trabajo de transformación, Sí. y tampoco habéis hecho, digamos, profesión de ser forofos de un equipo o de otro, No, porque tenéis una anécdota también muy bonita que me gustaría que contases tú sí. con Pues Enrique Cerezo y el cambio de estadio. Cuéntanosla. sí. Esto también fue curioso, pues porque nuestro instituto está a apenas 1 kilómetro del nuevo estadio del Atlético de Madrid, el del Metropolitano, ¿no? Entonces vivimos el proceso del traslado y cuando llegaron, se instalaron en el nuevo estadio, pues yo le escribí una carta de bienvenida, pues, como haces con un vecino recién llegado, ¿no? El último vecino recién llegado era él y había que saludarlo. Y a partir de ahí tuvimos una cordialidad mutua, me invitaron, yo les invité, conocieron el estadio y surgió la posibilidad de, ante el derribo inminente del Vicente Calderón, pues le solicité para nuestras gradas de las pistas deportivas 400 butacas del estadio. Y bueno, pues ellos enseguida se brindaron, fue una cuadrilla, desmontó aquellas y las instaló en nuestro estadio, en nuestras gradas. Les hizo mucha ilusión a los directivos del Atlético de Madrid porque decían que tenían muy próximo un mini Calderón junto al estadio. Y fíjate cómo es las circunstancias. Una vez que tienes esas gradas de Champions, yo le dije al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, bueno, Hay que estar a la altura. Claro, digo, no puede ser que una institución privada nos ponga unas gradas de Champions y tenemos unas pistas que eran del año 80, de cuando los mundiales casi de Argentina, ¿no? Y llenas de agujeros, muy deterioradas. Y surgió efecto. Al final, no fue la Consejería de Educación, sino la de Cultura y Deportes la que al final acometió la reforma. Y tuvimos unas pistas nuevas. Y fíjate, en lugar de dedicarlas en exclusiva al fútbol, ahí, asesorado por las profesoras que tenía en educación física, las dedicamos sobre todo a que las niñas hiciesen deporte. El voleibol femenino triunfó en nuestro instituto. Eran más de 120 alumnas las que participaban en distintas categorías e instalamos los postes allá para que pudiesen jugar y fue un gran acierto, porque las niñas a veces son reacias a esas edades de la adolescencia a mostrar sus cuerpos, a hacer deporte al aire libre y rompimos esos miedos y además jugaban muy bien, ganaban algunos campeonatos todos los años, o unas, las mayores, las pequeñas, y fue desde luego, fíjate el proceso cómo nos llevó a fomentar el deporte en este caso. Y así como más necesario. decíamos, José Antonio, si ese ejemplo contagió a otros institutos, la Comunidad de Madrid, después de esa actitud, digamos, distante, reacia o indiferente incluso, ¿terminó cambiando cosas? ¿Respondió de otra manera? Sí, y mira, además, bueno, me ha sorprendido porque me llaman ahora para
para participar, colaborar, explicar lo que hemos hecho. Me reúno con ellos y bueno, yo estoy encantado de brindar lo que hemos hecho a otros muchos directores. Hemos tenido encuentros muy recientes, o sea que sí que quizá les ha costado, pero ahora sí que veo ese acercamiento a nuestro centro, a mí, y a valorar lo que se ha hecho. Y en cuanto a la continuidad, pues no te dije antes que, bueno, lo último que hice justo antes de salir como director fue crear una asociación nacional de centros que promueven un sistema similar, un sistema educativo similar en toda España. Centros que incentivan la investigación. ¿Cómo se llama? Se llama AINVES, Asociación Investigación en Secundaria. Tenemos página web, hay una revista científica y la creamos, esa asociación, 4 centros, uno de Tudela, otro de Vitoria, Zaragoza y nosotros. La sede social está en Las Musas, presentamos los estatutos al Ministerio del Interior para registrarla y pues, tenemos también los números de identificación fiscal, de Hacienda, y pues esos 4 socios lo que nos unió es compartir ese interés por meter la ciencia en secundaria, cada uno con un modelo distinto, no el mismo, pero nos comprometemos a exportar este modelo a otros centros, a convertirnos en mentores de institutos que quieren hacerlo, no saben cómo y les hemos tutelado. En estos años, en apenas 3 años, esa asociación ha pasado de 4 socios, ahora somos 22. Celebramos reuniones, encuentros, intercambios entre los centros y cada socio que ingresa adquiere el compromiso de llevar a otro centro a estos niveles de ciencia y de investigación. Y bueno, pues estamos dando pasos de gigante. Ahora, esta semana, pues hemos tenido ya un acuerdo con la ANECA, la directora de la ANECA, para que todos los investigadores de universidades y centros de investigación que colaboran con cualquiera de los centros les reconozcan eso como un mérito de cara a su carrera profesional y bueno, pues ellos, al menos los investigadores, encuentren alguna recompensa a esa dedicación a los niños de secundaria, ¿no? Es un avance muy grande y además la ANECA se ha puesto a nuestra disposición para colaborar y ayudarnos en hacer lo que debemos hacer en secundaria. Cantera para la mejor ciencia y la investigación de un país. Solo así se transforma. No podemos esperar a que tenga un chico 25, 28 años y se convierta en un Rafael Nadal de la ciencia o una Carolina Marín. Tenemos que hacer cantera con juveniles, con chavales de 16 años, para que den esos pasos y que luego después aborden con 20 y tantos años una investigación pues más profunda, más competente, claro. Yo me pregunto, José Antonio, si es posible que el hecho de que los políticos suelen llevar a sus hijos a centros de educación privados no tiene algo que ver con esta desafección y esta incapacidad del sistema educativo español. Mientras que vosotros, por ejemplo, en Las Musas, los profesores llevabais a vuestros hijos al instituto. Sí, claro. Eso es un síntoma revelador. Es una sospecha, pero se me ha ocurrido. Mi hija fue alumna de nuestro instituto y tantos otros compañeros llevan a sus hijos a Las Musas, ¿no? Sí, es verdad que ha habido tradicionalmente políticos que han estado al frente de educación y claro, contrastaba que sus hijos fuesen a un colegio privado o de élite en otros países incluso, ¿no? Bueno, es cierto, pero también ha habido, pues no sé, otros ejemplos de presidentes de gobierno que han llevado a sus hijos a la escuela pública, o sea que presidentes el caso fue de Felipe González, que los llevaba a una escuela pública, a un instituto público, también los llevó el presidente actual, y no lo sé cuál es el problema. El problema no creo que sea solamente ese, ¿no? Pero bueno, sí, la imagen que trasciende, o por ejemplo, las actuales infantas, ¿no? La futura reina también se ha educado en un colegio, ha hecho el bachillerato fuera de España, ¿no?
La escuela pública hay que apostar por ella porque creo que sería saludable que un país tuviese una educación garantizada de calidad, eso sí. Muchas veces la gente huye de la escuela pública porque piensa que no va a recibir una enseñanza sólida, de calidad. Y además en esto tenemos que dar una batalla. Si el ascensor social de la educación no funciona si no se activa la polea de la calidad educativa. Tener a los niños recogidos no es suficiente. Escolarizados no es lo que pide ahora mismo la sociedad ni demanda este mundo, ¿no? Hay que darles herramientas y estrategias a estos chicos. Entonces, si hay personas que rechazan esa escuela pública porque sospechan que no van a alcanzar esos niveles que esperan. Bueno, estamos dando la batalla en algunos centros para cambiar ese discurso, pero se necesitaría mucho más inversión por parte de las autoridades, mucho más valor para romper con moldes tradicionales. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, que cualquier familia detecta cuando haces una jornada de puertas abiertas es cuando pones el pie en el colegio o en el instituto y ves el aspecto triste, anodino, a veces desangelado de una escuela pública, y cuando pisas una escuela privada ves otra alegría, otra luz, cuidado, cierto esmero. Esa batalla es la primera que nosotros dimos, ¿no? Y de hecho, algunas veces alguna familia, cuando después de conocer el centro, los programas, las instalaciones, los intercambios, se despedían con una frase que revelaba muy bien la mentalidad no solamente de esa familia, sino de tantas otras. Te querían hacer un elogio, pero en la frase estaban revelando pues ese prejuicio. Te decían, qué maravilla de escuela, parece una escuela privada. Como si en su mentalidad no fuese posible que una escuela pública fuese bella, alcanzase grandes niveles educativos, tuviese intercambios con todos los países europeos y alcanzase los primeros puestos en los exámenes de acceso a la universidad. No daban crédito a que eso fuese real, ¿no? Y lo era. Entonces, la transformación de las escuelas que se han construido de manera pues, muy numerosa en los años 80, en los años 70, cuando surgimos nosotros, tuvimos edad de ir a la escuela en secundaria, los baby boom en los años 80, que accedimos a estudiar en institutos, pues se hicieron cientos en toda España. Y además se hacía el mismo modelo, se hacía en distintas provincias, una aberración. Lo mismo daba en Almería que en Orense, ¿no? Y esos institutos o esos colegios tienen hoy 40, 50, 60 años y están en el mismo estado en el que se construyeron. Yo tuve un encuentro con la ministra y se lo expresé. Dije, mira, hay que renovar las instalaciones escolares. Es el sector más anquilosado en el pasado. Hoy día, tú no entras en una peluquería que tenga 40 años, ni en un restaurante, ni en un bar, pero en cambio los colegios y los institutos exactamente igual que hace 40 o 50 años. Yo me fijo en las elecciones, cuando dan los resultados, y se ven a los políticos votar en esta comunidad, en este pueblo, y me fijo en los colegios. Que son colegios electorales para la ocasión. Colegios electorales, claro. Que es cuando pisan las familias, sí. Quizá no se fijan en los aspectos, van pensando en la obsesión de la política y no se fijan en dónde se están educando sus hijos, ¿no? Las mismas mesas y sillas verdes de cuando yo tenía 14 años, los mismos pasillos alargados, mal iluminados, con fluorescentes, desmayados allá en el techo, ventanitas tristes, el mismo aspecto. No hay una sola línea curva en la escuela. En la educación no existe la curva. Todo son cubículos, todo
compartimentado, segmentado, pero no hay ese abrazo, esa línea que acoja, que dé armonía y encuentro entre los chicos y los profesores, ¿no? Es decir, la enseñanza es algo así como el atapuerca de la democracia. Uno escarba allí y las familias a veces entran en un instituto y dicen, mira, este pasillo, esta clase era la mía. Y es que abre la puerta, anda, mira, en aquel pupitre estudié yo. Y si le da la vuelta, seguramente encuentra grabado hasta su nombre, ¿no? Si dejó allí un grafiti. Bueno, pues contra eso hay que rebelarse. Y si se hacen planes de remodelación de los aeropuertos, de las autovías, de todo en España se ha transformado, pero las escuelas no. Y lo único que han creído para dinamizarlas ha sido meter cacharrería informática que hemos dicho no, no y no. No es esto lo que necesitamos, ¿no? Como decía Ortega, no, no es esto. ¿Y qué influencia puede tener en esa desidia general, no solamente de contenido, sino también de continentes, el hecho de que las competencias educativas estén repartidas entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos? Pues fíjate, eso es una cuestión crucial. Como depende la educación de cada comunidad autónoma, pues los planes que son fundamentales, educativos, que afectan a toda una nación, las leyes es muy fácil hacer una ley, otra ley, bueno, papel, redacción y algunos cambios, pero cuesta muy poco hacer una ley frente a reformar los edificios de todo el país. Eso es lo que verdaderamente luego después Sería un queda. cambio. Eso permanece, las leyes pasan. Y viene una y viene otra, y ahora damos 4 horas de física, y ahora damos 2 horas de biología, y ahora este nivel es obligatorio, que eso es un logro y una conquista, pero lo sustancial, donde se produce el hecho educativo, no se altera, sigue anclado en un pasado. Entonces, la consejería, pues normalmente dice que no tiene recursos suficientes para acometer esto. El Estado dice que como no son competencias suyas, pues no puede inmiscuirse en la labor de una comunidad autónoma, ¿no? Y ahí estamos. Y ahí estamos en ese movimiento, pues que muchas veces se espera el crecimiento o que una iniciativa privada levante un edificio educativo que atrae a todas las familias, simplemente por el formato que adopta. Ves la escuelita pública y es una escuelita menor, pobre, y en cambio los nuevos edificios que levantan entidades privadas atraen visualmente mucho más, con unas instalaciones deportivas que, bueno, yo veo unos campos, unas canchas extraordinarias, hasta piscinas cubiertas y, bueno, pues me imagino que una familia que entra a esas escuelas, pues si visita una y otra, aunque tú le digas que va a obtener aquí pues esta formación, pues tiene ciertas dudas, ¿no? ¿Cuánto de, digamos, experiencia personal? Nos decías que tú naciste en Vallecas, en una familia humilde, en una casa sin libros. ¿Cuánto de tus desafíos, de tu afán de conquista, de cambiar las cosas, de repartir, de hacer posible aquello que por condición no está al alcance de un chico, explica o impulsa ese trabajo que has hecho tú? Sin duda todos venimos marcados por nuestro pasado, por lo que hemos vivido, y eso explica muchas de las decisiones que tomas en la vida. Yo nací, como he dicho antes, en Vallecas, me crié, me eduqué en Vallecas. Mis padres eran inmigrantes. Mi padre procedía de Linares, de Jaén, y mi madre de Badajoz. No recibieron formación. Enseguida estalló la guerra y apenas estuvieron pues un curso o unos meses incluso en la escuela, y llegaron pues nada más terminar la guerra civil a Madrid. Mi madre trabajó toda su vida como limpiadora
y primero asistiendo en las casas, que así se decía en aquella época, asistía, y después trabajó como planchadora, como limpiadora en un ambulatorio. Y mi padre, pues también tuvo tres trabajos para poder sacarnos adelante, pero ninguno de los dos recibió formación. Ninguno. Mi madre leía con dificultad y a mí me avergonzaba que mi madre estuviese en esa situación, yo siendo profesor, entonces dedicábamos algunos encuentros a leer y fue mi alumna preferida, desde luego. Pero siempre les vi a ambos con la ilusión porque sus hijos aprendiesen y que sus hijos pues superasen sus carencias, ¿no? En casa, pues recuerdo que es que no había libros, pero tampoco había dinero para comprarlos, ¿no? Y uno de los días más felices para mí fue cuando un día apareció mi padre con unas bolsas de libros, porque tenía un amigo que trabajaba en la editorial Aguilar y parece ser que pues no sé qué había ocurrido, si es que lo habían despedido y bueno, se pudo llevar unas cajas de libros y le entregó a mi padre unos cuentos y libros y llegó mi padre con aquello. Fue como de repente tener allí encima de la mesa, pues no sé, enciclopedias, libros, ya maravilloso, ¿no? ¿Qué ojos de asombro habría? Porque no eran ni Navidades, ni no había ocurrido una fecha especial, ¿no? Fue un recuerdo maravilloso. Pues no había libros. Quizás si tú lo piensas, y efectivamente yo fui a una escuela en los años 70, en Vallecas había muchos niños y pocas escuelas, ¿eh? Entonces se habilitaban los bajos de alguna casa de vecinos o incluso el primer piso de una casa para convertirlo en colegio. Y además estábamos mezclados en una misma aula chicos de distintas clases, como hoy día en las escuelas rurales, donde están los de tercero, segundo, en una misma aula, porque no hay niños suficientes, ¿no? Bueno, pues allí nos juntaban en una misma aula, 40 niños, ¿no? No había patio, no había laboratorio, no había canchas de deporte, no había sala de música, ni nada, absolutamente nada. Así me eduqué. Y con todo, quizá las características para que yo no me iniciara en el mundo de la lectura, la investigación, ¿no? Sin embargo, creo que encontré que mis padres valoraban enormemente a aquellas personas que tenían conocimientos, tenían auténtica reverencia por las personas con conocimiento. Y ese espíritu sí me lo inculcaron. Y el de exigirme siempre que avanzase y que sacase muy buenas notas en los estudios, ¿no? Pues probablemente todo eso condicionó el que luego después, cuando tienes la oportunidad de dirigir una escuela, quieras hacer esa escuela que tú no has tenido y que te hubiera gustado en aquellos años tener en tu barrio, con intercambios, con medios, con contacto con gente brillante de tantos sectores, ¿no? Bueno, pues ese es mi pasado, este ha sido mi presente y deseoso de haberlos casado. Por ejemplo, otra de las obsesiones que yo tenía, yo recuerdo que nuestro barrio, allá por el Alto del Arenal, a las afueras de Vallecas casi, en los márgenes donde había pues, palomeras, estaba muy al lado, donde las casas se levantaban por la noche, se techaban y ya tenías vivienda, ¿no? Me decía mi padre, mira, había una casa que se llamaba, una calle, se llamaba Viva mi suegra, porque claro, el primero que hizo la casa le puso nombre y le puso Viva mi suegra a la calle. Bueno, pues en ese ambiente lo que no existían allí eran ni jardines, ni césped, eso era impensable. Y cuando tú veías imágenes de otros lugares donde había jardines, césped, yo es que detrás de nuestra casa había un vertedero donde llegaban los camiones a echar escombros de obras que se hacían por todo Madrid. Eran pues amasijos de escombros lo que había allá, ¿no? Pues en las musas, fíjate, encontré la manera de resarcirme de aquello,
porque el instituto tenía 2,5 hectáreas y había terrenos abandonados, de echadizo, de cuando se habían hecho los edificios también, en los años 80, años 70, y me propuse hacer un jardín de aquello. El jardinero me decía, eso es imposible. Eso lo recoges también, muy interesante en el libro, cuéntanos. Sí, 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 y claro, había profesores que te decían, no, hombre, ¿cómo te vas a ocupar? Ocúpate de lo de dentro, del centro, pero eso de fuera, eso está abandonado, eso no... Había unas matas altas y había pues una situación cuando hay suciedad, los vecinos pasaban por la valla del instituto y pues arrojaban por encima pues cualquier cosa, desde un colchón a, yo qué sé, una sartén o papeles, suciedad. Los árboles se caían y algunos árboles, matorrales. Bueno, total que metimos una excavadora y empezamos a cambiar todo aquello, a abrir caminos y con la colaboración de algunos institutos públicos, de la UFIL de Carabanchel, donde forman a chicos, les enseñan el oficio de jardinería, pues acordé con el director que vinieran a nuestro centro a hacer prácticas y cada proyecto pues ajardinaban un trocito del jardín. Fue creciendo, plantamos yo creo que cerca de 300, 400 árboles, plantas, arbustos, y aquello se transformó en apenas unos años. Un matrimonio que vivía en un balcón enfrente del instituto vino un día a saludarme y a darme la enhorabuena porque decían que llevaban viviendo ahí 30 años y ahora da gusto sentarnos y ver delante de nosotros un jardín y le vemos a usted pasear con los jardineros, ¿no? Bueno, pues ese proyecto de sacar de una escombrera un jardín era un sueño imposible, pero se consiguió. Y los disfrutan los alumnos porque ahora salen a dar clase al aire libre, compramos sillas como hay en los jardines de Luxemburgo, en París. Los chicos salen con sus profesores y dan clases al aire libre, hay césped, hay plantas, hay un cuidado y hemos metido la naturaleza donde antes era impensable, ¿no? ¿Tú encontraste muchas diferencias en esa relación con esos otros países con los que hiciste intercambio con respecto a lo que se hace en España? Sí, y aprendes mucho. Y muchas de las medidas que adoptamos a veces no son creaciones nuestras, nadie es tan genial como para pensar en tantas cosas novedosas. Y copias sin pudor, porque lo que estás haciendo es volcarlo en la educación, ¿no? Pero un gran artista no es más que eso. Alguien que capta de distintos entornos y traslada a su creación procedimientos, actitudes, detalles que ha observado en ámbitos incluso diferentes al tuyo, ¿no? Y nosotros hicimos esto pues, con las asignaturas cuatrimestrales, con establecer aquellas aulas de cristal, aulas transparentes, métodos de abordar la enseñanza con los alumnos. Copias y aprendes, pero para eso necesitas ir fuera. Ir fuera porque eso te enriquece. Y así nos fuimos nutriendo de lo que veíamos en Canadá, en Alemania, en tantas otras escuelas. Escuchar y ver lo que hacen otros, ha sido fundamental, sin duda. Buena parte de las cosas están copiadas. Mira, un instituto silencioso es el nuestro. ¿De dónde copias esto? Pues del aeropuerto. Tú te das cuenta que eso de estar, por ejemplo, los niños en todos los centros, todos los colegios, suena una sirena para decirles que ha cambiado, que empieza la clase o finaliza. Tú estás en un aeropuerto como Barajas y te das cuenta que ahí nadie te avisa de nada, hay silencio. ¿Y yo por qué tengo que estar avisando a los niños de que a las 11 termina la clase? Pones unos relojes en cada clase, los compras en IKEA, pones un reloj y nadie necesita estar moviéndose en un instituto a toque de corneta. Hay que educar en la responsabilidad y en la madurez para saber dónde tienes que estar en cada momento, ¿no? Y los niños regresan del patio a la hora que tienen que estar, ¿no? Pues eso, ¿cómo se te ocurre hacer un instituto silencioso? Pues
cogiéndolo de otro ámbito que no tiene nada que ver con el tuyo. Y en el arte ocurre igual. Y Picasso, ¿por qué cogía el arte africano y lo refleja en esas caras que hacía en el cubismo? Bueno, pues es que hay que estar atento a la realidad. Yo iba con los ojos siempre abiertos a copiar detalles de un hotel, de una exposición, de un museo, de cualquier sitio. Tienes sugerencias, propuestas estéticas, creadoras, que siempre, si esto lo traslado a un aula, si esto lo traslado a un salón de actos, si esto hacemos... mi familia me decía que estaba enfermo. Escuchándote, uno piensa, con facilidad se le viene a la mente esa frase de John Fitzgerald Kennedy que decía, no pienses qué puedo hacer por ti tu país, sino qué puedes hacer tú por tu país. Es una frase hermosa, pero también crea una cierta desolación si la pones en la realidad, porque te hace pensar un poco en si todas esas cosas importantes parten de la iniciativa privada, ¿no? Del coraje, en este caso de algunos profesores como tú, estás eximiendo de la responsabilidad a aquellos que tienen eso, la responsabilidad de hacerlo, los recursos. Vale, sí, pero no. Sí, pero no. Fíjate, quizá en España esperamos que nos lo den resuelto. Yo veo que en otros países hay otra iniciativa y no esperan que el Estado les resuelva todo. Y la gente se agrupa, establece asociaciones para reivindicar, para luchar y para ejecutar. Y no esperan tampoco una recompensa a cambio. Es que vivir es muy limitado y es muy breve. Y estar esperando que te caiga o que te lo solucionen, ¿por qué no emprendemos nosotros y damos el paso? Si tenemos fuerza, valentía, ganas y a veces hay personas que están deseando que alguien les diga, hay que hacer esto. Ah, pues sí, tienes razón, pero eso es lo que se necesita. O sea, estoy de acuerdo contigo en que las instituciones tienen que asumir su responsabilidad, pero nosotros como individuos podemos hacer muchísimo más de lo que creemos que nos es competente. No te limites y da un paso adelante y lucha por tu barrio, por tu escuela, comprométete. No basta solamente un día con ir a votar o salir a una manifestación, no, hay que actuar. Yo muchas veces decía, sí, hay que manifestarse por la escuela, pero luego hay que dar un paso al frente. Y cuando el instituto se queda descabezado y no hay un director, alguien tiene que dar un paso. No basta solamente luego con reivindicar una pancarta de la escuela. Tienes que comprometerte y hacerlo lo mejor posible, y en tantos ámbitos, ¿no? Así es que, bueno, esa afirmación yo le daría la vuelta, ¿no? Vamos a hacer un mix y podemos cerrar incluso yo creo que sí. Nuestra conversación ahí con esa alianza entre lo público, en la responsabilidad que tienen los políticos y también la iniciativa privada, ¿no? Sí. La de aquellos que no se resignan, pero que tampoco esas cosas que son esenciales, como es la educación, como es el arte, como es el inspirar una vida poética, esté en manos solamente de algunos héroes. O sea... En los años 70 el asociacionismo era algo muy, muy habitual, en 70 y 80, en las barriadas, en el arte, en la música, en la movida madrileña. Bueno, la iniciativa surgía desde abajo y arrollaba a las autoridades, ¿no? Así que bueno, vamos a quedarnos ahí. Gracias por esta conversación. Espero que sea muy inspiradora, que la gente se anime a buscar más en tu libro, en La rebelión de las musas, y por demostrar que hacer un cambio, por más obstáculos que se presenten en el camino, que es posible, ¿no? Con entusiasmo y con una cierta audacia y desde luego con creatividad. Y esto es Flip a Spain. Nos vamos a despedir. Y a vosotros, si os ha gustado este episodio, os animamos a comprometeros de alguna manera, porque no tiene ningún tipo de financiación, así que nos viene estupendamente
vuestro like, vuestros comentarios, que os suscribáis, que lo recomendéis y os esperamos en el próximo episodio. Esto es Flip Spain, un podcast sobre arte contemporáneo, creatividad made in Spain, en este caso de la escuela, y otras formas de no entendernos.